Y esta semana volvió con fuerza Esteban, Facundo, Sebastián, el famoso proyecto del impuesto a la riqueza, que ya tuvo un tratamiento en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y volvió con fuerza, lo digo, por la polémica que se generó en torno al pedido de sociedades rurales y asociaciones de productores del norte bonaerense de que los productores cierren sus cuentas en el Credicop, que es el presidente Carlos Heller, diputado, que es uno de los impulsores. Volvió con fuerza el tema y también se conoció una carta de CARVAP a los legisladores nacionales, diputados y senadores de Buenos Aires y La Pampa, pidiendo que se hagan modificaciones sobre ese proyecto, entre otras cosas haciendo hincapié de que no mantiene las exenciones que fija la Ley de Bienes Personales en el artículo 21, inciso F, que hace que los inmuebles rurales sean un elemento protegido de la producción y que no tengan que tributar. A ver, digo, más allá de la polémica que se generó con respecto al presidente del Banco Credicop y al diputado Heller, donde, bueno, la verdad que fue algo muy muy fuerte, o sea, y cómo salieron autoconvocados, productores. Bueno, Heller salió a explicar su posición también. Me parece que este tema del impuesto a la riqueza merece un análisis más profundo, y para eso está en línea ya Héctor Tristán, que es consultor, analista tributario en temas del sector agropecuario. Héctor, buen día. Fernando Bertelo te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Gracias por atendernos, Héctor. Brillante el resumen expositivo. Pues yo trataba justamente de hacer un resumen, Héctor. ¿Y por qué genera tanto enojo esto en el campo? O sea, ¿y cuánta gente realmente va a estar incluida en el eventual pago del tributo? Bueno, es totalmente lógico que molesta a la gente del campo. Está molesto todo contribuyente que tenga que pagar este impuesto, porque es un impuesto extraordinario, confiscatorio, porque que tiene una alícuota que va, dependiendo de los bienes en el país o en el exterior, del 2 al 5,25%, y que grava la totalidad del patrimonio de las personas humanas, sucesiones sin divisas, incluyendo hasta la casa habitación. Y uno de los efectos absolutamente retrógrados de este impuesto es que grava las unidades productivas. En el caso, por ejemplo, del campo, un establecimiento, como muy bien vos describías, los inmuebles rurales están exentos en bienes personales, este impuesto no considera ningún bien exento, y entonces es una presión inédita, que tiene además el agravante, porque, digamos, esto no mide ninguna capacidad contributiva, es simplemente por tener los bienes. Pero no solo por tener los bienes, porque vos podés haber armado hace poco tiempo, no sé, un par de años, algún establecimiento, haber comprado el predio y cierta parte de las instalaciones con créditos a un cierto plazo, y este impuesto solo te toma tus bienes, no te descuenta lo que vos debes, no te determina sobre tu patrimonio neto, sino sobre los bienes de forma nominal. Claro. Héctor, Esteban Fuentes te saluda. ¿Y qué cantidad de hectáreas alcanza? Bueno, un productor que tenga 200, 400, ¿tenés ahí ese dato? No, vos sabés que ese dato intentamos buscarlo en el registro de la propiedad inmueble y esto no se anota, digamos, no se identifica entre rurales y urbanos. Pero todo depende de cuándo haya sido adquirido el bien. Porque en bienes personales los inmuebles se evalúan de acuerdo al valor de compra o el valor para el impuesto inmobiliario, el que sea mayor. Si es un bien muy antiguo, seguramente el promedio está en $500 la hectárea, un campo de 20 años, pero todo aquel que haya comprado, pongamos una fecha de corte, 10 años para aquí, rápidamente alcanza 200 millones de pesos en la suma total de bienes, sin ningún mínimo ni exención para que esté alcanzado por el impuesto. Claro. Así que puede, como decía algún dirigente rural, es posible que con 300 hectáreas y algunas máquinas nuevas ya estés en los 200 millones de pesos.
Claro, porque una máquina, una cosechadora que tenga un productor que está en $400.000 o una sembradora llega fácilmente a ese monto. Y no, claro, y no un es equipo completo, claro. un contratista con un equipamiento completo. Bueno, está dentro del impuesto y va a tener que vender o granos o animales o desprenderse para pagar un impuesto que es inédito, no existe en el mundo. Porque dejemos recordarle algo, ¿no? No solo nosotros tenemos este impuesto extraordinario, sino que a su vez los contribuyentes han pagado al 31 de diciembre bienes personales, que es el mismo impuesto sobre los mismos bienes y los mismos contribuyentes. O sea que vos tenés dos impuestos. Si vos lo sumás a ambos, tenés una carga, y si tuvieras bienes en el exterior, la carga máxima llegaría a un 7,5%. Claro, ese es el porcentaje. Héctor, a ver, para describir bien, porque la gente de campo siempre está alertándose por la cantidad de impuestos. ¿Puede describir brevemente la cantidad de impuestos que tiene que pagar un productor agropecuario? Bueno, es un poco difícil. Te cuento que IAF, la Fundación Mediterránea, lleva una especie de ranking de los impuestos vigentes día a día, municipales, provinciales y nacionales. Hace 15 días creo que se sumaban 166 impuestos. Sí, iba a decir ese número. Claro, porque vos imaginate que, no sé, comprar combustible. ¿Cuántos impuestos lleva el combustible? Desde el camión de transporte de combustible, desde el combustible mismo, desde el señor que maneja el camión, desde la lona que compraste, todo está cargado de impuestos. Cuando consumimos cualquier bien, está cargado de impuestos. Y luego están los impuestos directos. El productor agropecuario es uno de los que tiene el mayor peso en Argentina, primero porque partís de las retenciones. Claro. Las retenciones serían un tercio nominal de tu precio. Del precio, no importa cuáles son tus costos ni tu rentabilidad. No, directamente del precio. Ni que hablar de la diferencia cambiaria. Héctor, antes de darle pie también a Facundo Mesquida y a Sebastián Senesi, que también te están escuchando y forman parte del programa, te quería preguntar, ¿qué puede llegar a hacer el productor frente a esto de salir como ley? O sea, ¿tiene alguna herramienta legal de defensa o impositiva? Sí, claro. Yo creo que la herramienta es clara, porque ¿cuál es la defensa o cuál es sobre lo que tiene que pivotear la defensa del productor? Que esto es confiscatorio. Entonces, la Constitución protege a los ciudadanos de la confiscación directa o indirecta por parte del Estado. Y esto es un acto confiscatorio. Esto viola la propiedad privada. Entonces, una solución no costosa lamentablemente, es una protección judicial. Por un lado, pedir un amparo, es una medida bastante simple, para que AFIP no le reclame el impuesto, y luego pedir lo que se llama una acción declarativa de certeza. Esto es, lo presentás a un juez, argumentás todo esto, le probás la expropiación que significaría este impuesto, sí. y hay muchos casos que se ha ganado con el ajuste por inflación, donde los jueces han reconocido la violación a este derecho y por lo tanto la no aplicación. Yo lo que estoy haciendo entre colegas y los propios clientes es que hay un alto porcentaje que efectivamente va a hacer defensa de su derecho. Claro. Facundo, una pregunta para Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Buen día. El tema de saber antes de mano, digamos, este tipo de medidas, ¿es algo que a ustedes les preocupa o directamente no tiene que ver ya con la fecha, digamos, o cuándo se vaya a poner, sino estrictamente al tema que usted planteaba, que no se hace diferencia, digamos, en el excedente y que tampoco se condiciona el capital del trabajo para el impuesto? Claro. No, digamos, este impuesto... Digo, es inédito. Yo estoy recorriendo, en el mundo los impuestos al patrimonio se aplicaban en varios países y ahora han quedado solo 3. Creo que uno es España, que es el que tiene la alícuota un poquito más alta, Islandia, que es una alícuota absolutamente menor, y en algún otro país que se me escapa ahora. No se graban los patrimonios, se graban la capacidad contributiva de cada contribuyente, es decir, la real utilidad. Porque acá no estás grabando el individuo, que
que retira dividendos o que tiene un portfolio en Suiza. Pues acá estás grabando directamente la unidad productiva. Y este impuesto yo creo que fueron probablemente probando a ver qué decía la opinión pública, porque comenzó en los comentarios allá por marzo. Un poco más, un poco menos, pero ha sido lo que se acaba de aprobar en comisión. Y poco se puede hacer, porque acá no podés hacer una planificación fiscal. Es como chocar en una esquina, te aparece un impuesto de pronto que intenta acorralar a los contribuyentes con la totalidad de los bienes, y tiene algunos tecnicismos que serían un poco denso comentarlos, pero solo uno quiero comentar. La ley, o el proyecto de ley, prevé gravar a los señores que tengan la nacionalidad argentina, aunque no tengan los bienes en Argentina. Esto se lo traduzco en lo siguiente. Suponete que un productor que se cansó de la carga tributaria argentina trasladó su producción agropecuaria a Paraguay. Y entonces tiene su actividad económica en Paraguay, tiene sus bienes en Paraguay. Bueno, la ley pretende que si mantiene la nacionalidad argentina, esos bienes también estarían alcanzados por este impuesto. Eso, por supuesto, creo que es... O sea, se buscan cobrar de todos lados, una palabra. De cualquier manera, de cualquier manera. Y Facundo, ¿tenés una pregunta más para Héctor? No, si además de enviar la carta, si van a buscar algún tipo de reunión, porque automáticamente se estuvieron reuniendo con otros directivos, pero bueno, parece que este tema no se tocó. No, y lo que ocurre es que yo creo que esto viene como un proyecto cerrado. Este no es un proyecto que yo leía que ha habido los máximos dirigentes de la UIA han estado, por lo menos por trascendidos periodísticos, creo que se publicaron ayer, reunidos en Oliva con el presidente y con algún integrante de la Comisión de Hacienda, probablemente Heller, porque también empresas como Asindar, cualquier empresa industrial o de importancia en Argentina está cansada, los dueños están alcanzados por este impuesto. Entonces, es un impuesto, sí, que no va a ser mayoritario, probablemente va a alcanzar mucho más. Hablaban de 12.000 personas, yo creo que esto debe alcanzar probablemente algún número cercano a 100.000 personas. Pero el impacto es un impacto mayor. muy importante. Claro. Muy. Y Héctor, el otro tema, y ya le agradecemos, es justamente que tiene la palabra extraordinario, pero sabemos que lo extraordinario acá en el país termina siendo común y tal vez para siempre, porque muchos se recuerdan el impuesto al cheque, por ejemplo, que va a ser momentáneo y ahí sigue. Claro, Fernando. Pues imagínate, Argentina vive de impuestos por única vez. El impuesto a la ganancia fue un impuesto por única vez hace 50 años. Hoy ya está tan familiarizado que todos nos olvidamos. Ya nadie se acuerda. Claro, el impuesto al cheque era por única vez. El impuesto a los bienes personales, yo me acuerdo que el promotor hace muchos años fue Maskin, era un senador por La Pampa, y entonces era un impuesto. Me acuerdo alguna vez que leí las grabaciones de la discusión en el Congreso, lo que decía creo que era el diputado Maskin. Lo que decía Maskin era, bueno, se graba el yacht que tiene Fernández Bertelo en el Tigre, no estamos hablando de la unidad productiva. Y fíjate lo que llegamos, te graban hasta la casa habitación, es decir, al lugar donde vos vivís. Claro. Y ese es un temor, ¿no? Porque la situación económica es muy severa, y el gobierno no tiene acceso, no tiene reserva, no tiene acceso al crédito, y tiene una fuerte caída del Producto Bruto, la emisión ya está agotada, y pareciera que el impuesto es el último manotazo. Tenés un riesgo. Héctor, le agradecemos por esta charla con el programa, ha sido muy claro en todos los conceptos. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, fue Héctor Tristán, analista tributario en temas vinculados con el sector agropecuario, hablando de esto del impuesto a la riqueza. 100.000 personas dijo que es el cálculo que... Y no menor el tema también de la gente que tiene... que ha trasladado producción a otros países, ¿no? Sí, quieren alcanzar a todos. Y el productor agropecuario es uno de los más perjudicados, ¿no? Porque no se graba la renta, sino al bien de capital. Y el chacarero, como se sabe, tiene muchos bienes para producir, no tiene el tractor o la cosechadora para salir a dar una vuelta por el pueblo, ¿no? Al margen de producir. Sí. Bueno, pausa.
Nuestra Tierra, con la participación especial de Sebastián Cenesi. Todos los sábados, de 6:30 a 9, por Colonia AM 550.